Hola, ¿qué tal, doctores y doctoras? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy me van a acompañar a revisar el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes de empezar ese tema, vamos a empezar con un pequeño caso clínico. El caso clínico de hoy nos describe un masculino de 35 años de edad que acude a consulta refiriendo pirosis y regurgitación. Ojo aquí, estos dos síntomas van a ser de mucha importancia. Este cuadro lleva 3 meses de evolución que empeora al acostarse o después de comidas copiosas. El paciente niega pérdida de peso y no hay dificultad para pasar alimentos ni sangrado referido. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el paso inicial más adecuado en el abordaje de este paciente? ¿Lo tienen? Listo. Pues empecemos la clase. ¿Qué es la enfermedad por flujo gastroesofágica? Bueno, esta enfermedad nosotros la definimos como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal, que es diferente, por arriba de la unión gastroesofágica, que causa síntomas y complicaciones esofágicas, afectando la calidad de vida de cada uno de los pacientes que la padecen. Hay que saber que esta enfermedad tiene dos como subtemas, el ENRE y el ERE. El primero es la enfermedad por reflujo no erosiva. La N de no erosiva va a ser la diferencia con la siguiente, la enfermedad por reflujo erosiva. En esta primera es el tipo más frecuente. Aquí, si nosotros hiciéramos una endoscopia al paciente, va a salir completamente normal, pero el paciente va a referir síntomas. Puede deberse a una exposición anormal al ácido o a una hipersensibilidad esofágica. Por otro lado, la enfermedad por reflujo erosiva nos refiere a que ya existe un daño estructural visible por endoscopía como úlceras, estenosis o incluso el temido esófago de Barrett, cualquiera de estas dos. Después tenemos que hay una causa como tal en esta patología. Ustedes esto véanlo como si fuera una balanza. Tenemos que equilibrar las cosas. A nivel anatómico y fisiológico normal, tenemos ciertos factores que nos pueden ocasionar estos síntomas y otros que nos protegen. En este caso, vamos a iniciar hablando de la barrera antirreflujo defectuosa, una barrera que debería funcionar con normalidad en estos pacientes presenta defectos, principalmente por relajaciones transitorias del esfínter esofágico interno. Y esto nos va a servir en temas más adelante, donde vamos a ocupar ciertos estudios que nos van a hablar sobre cómo están estas contracciones y estas relajaciones transitorias del esfínter. Asimismo, existe un retraso en el vaciamiento gástrico o también un trastorno en el aclaramiento esofágico, es decir, en qué tanto tarda en limpiarse el esófago una vez que hay restos de comida, ya que el esófago no barre bien el ácido hacia abajo en estos pacientes. Entonces vemos que son problemas tanto en factores protectores como en factores que pueden agravar a la enfermedad. Sobre el cuadro clínico, te vamos a ver que tenemos primero un cuadro con síntomas típicos. Los síntomas típicos son pirosis y regurgitación, que si se acuerdan del cuadro clínico, nosotros hablamos que nuestro paciente tenía pirosis y regurgitación de 3 meses de evolución. Asimismo, en cuanto a los síntomas típicos, si el paciente lo refiere, el diagnóstico está casi hecho. Acerca de los síntomas atípicos, aquí vamos a tener ciertas trampas a nivel de simulador, ya que nos pueden poner un paciente con tos crónica, sobre todo nocturna, asma de difícil control que empeora al acostarse, disfonía o desgaste del esmalte dentario. Esto, si nos damos cuenta, es por pura lógica. Al subir el contenido gástrico o gastroduodenal con un cambio de pH muy intensa, pues genera cambios en el esmalte dental. Tenemos cierto algoritmo de manejo que tenemos que conocer. Llega el paciente a nuestro consultorio presentando un cuadro como el que habíamos mencionado y lo ponemos de este lado. Acude con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer, ¿el paciente presenta síntomas, sí o no? Si sí los presenta, vamos a preguntarle cuáles son los síntomas. Comentábamos ya que teníamos dos tipos de síntomas, los típicos y los atípicos. Empezando con los primeros, decíamos que si presentaba los dos, el diagnóstico ya estaba casi 100% hecho. En el caso que el paciente presentara estos síntomas, nosotros vamos a realizar una prueba terapéutica con un inhibidor de bomba de protones. En este caso, podría ser omeprazol o, como dice la guía de práctica clínica, el rabeprazol. En esta prueba se ocupa doble dosis de 2 a 4 semanas. Si el paciente mejora, confirmamos el diagnóstico en el cual ya estamos sospechando. Es justo el tema del día de hoy. Si el paciente no mejora o hay datos de alarma como odinofagia, pérdida de peso o falla esta prueba terapéutica, nosotros vamos a realizar una panendoscopía o una endoscopía alta en búsqueda de cambios a nivel anatómico e histopatológico.
Sin embargo, si en su simulador les llegaran a preguntar de manera directa cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a contestar que es la pachymetría de 24 horas con impedancia. Este es el estudio más sensible y el más específico para el diagnóstico de esta enfermedad. Se usa cuando la endoscopía alta es normal, pero el paciente sigue con síntomas o antes de planear una cirugía. Esto puede ser como un pequeño algoritmo que hay que aprendernos para los simuladores. Entonces, la respuesta al caso clínico que teníamos en un principio, pues es que es una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones. Nos presentan después un segundo caso clínico, en el cual nos hablan de un masculino más añoso, 55 años, con antecedente, ojo, también de pirosis, pero este paciente es una pirosis crónica, ya de 10 años de evolución. Se le realiza una parendoscopía que reporta múltiples rupturas de mucosas que cruzan los pliegues contiguos, pero que afectan solamente el 50% de circunferencia esofágica. Además, el reporte de patología confirma la presencia de metaplasia intestinal. Y ojo aquí, porque si en un caso clínico a nosotros nos ponen un cuadro muy similar a este, tenemos que fijarnos en algunas cosas. Primero hay que iniciar, el paciente si tiene síntomas típicos. Después nos habla del tiempo de evolución, ya son 10 años, ya no son 3 meses, ya es un cuadro más crónico. Por lo tanto, ya por lógica le hicieron una panendoscopía. Nos dicen que se reportan múltiples rupturas mucosas que cruzan, ojo, que sí cruzan los pliegues contiguos, pero que afectan al 50%. Y nos dan al final otra botellita de oro acá, que es la metaplasia intestinal. Nos dicen que ya hay metaplasia intestinal. La pregunta es, ¿qué grado corresponde a la clasificación de Los Ángeles? Esto lo vamos a ver más adelante. Tienen que saber que para esta patología existe un tratamiento tanto médico como quirúrgico. En el caso del tratamiento médico, decíamos ya que es el omeprazol o algún inhibidor de bomba de protones a doble dosis de 2 a 4 semanas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, casi siempre las presentaciones del omeprazol, el rabeprazol, etcétera, van a venir en números de semanas, 7 días, o 7 cápsulas, 14 cápsulas o 28 cápsulas, dependiendo de la presentación que ustedes demanden al paciente a comprar. Hay que saber que esto es parte del manejo farmacológico. Sin embargo, es muy importante recordar que fisiopatológicamente hablando, si el problema es que el contenido de nivel estomacal, supongamos que está este estomaguito y acá empieza el intestino, el problema se da porque el contenido a este nivel empieza a ascender. ¿Qué cosas pueden hacer que el contenido ascienda de manera anatómicamente, por decirlo de alguna manera normal? Pues un aumento de peso muy marcado, una obesidad donde el contenido de grasa abdominal empuje hacia superior, el contenido gastrointestinal, el embarazo o las hernias hiatales, sobre todo cuando tienen cierto tamaño que involucra una represalia a nivel fisiopatológico. Entonces, nosotros tenemos que saber que el manejo médico va a constar de cambios en el estilo de vida, es decir, pérdida de peso, elevar la cabecera de la cama, más IBP de mantenimiento. Y otra cosa que les pueden llegar a preguntar, sobre todo a nivel de la facultad, es el tiempo que hay que esperar entre comida y cena, entre cena y acostarse. Esto es una pregunta que le hacían mucho en mi año cuando estudié cirugía y nos decían que hay que dividir las comidas en quintos. Es decir, en vez de hacer 3 grandes comidas, hacer 5 comidas divididas entre ellas de manera equitativa. Y además, antes de dormir, esperar entre 2 a 3 horas, dependiendo de la literatura que lean, para poder acostarse. Se recomienda elevar la cabecera de la cama, ocupar algunas almohadas y evitar comidas copiosas que puedan generar problemas de reflujo gastroesofágica. Yo recuerdo que mi profesor de cirugía nos decía que un paciente que presentaba estos datos típicos de pirosis y regurgitación había que quitarle una cierta lista negra. Él siempre hablaba del chocolate, pero sepan que hay algunos otros alimentos como las grasas, el aguacate, el café incluso, que pueden empeorar los cuadros de este paciente. En cuanto al manejo quirúrgico, si les llegan a preguntar en un simulador o su profesor de cirugía de gastroenterología, nos vamos directo con la fundoplicatura laparoscópica de tipo Nissen o 360 grados, porque a veces les pueden poner fundoplicatura laparoscópica de 180 grados, sin embargo, ya es otro tipo de intervención. ¿Esta a quién? ¿Quién va dirigida esta intervención? Bueno, va a pacientes jóvenes que no quieren tomar medicamento de por vida, pacientes con síntomas refractarios al tratamiento médico o bien aquellos con hernias hiatales de gran tamaño, en las cuales involucran una necesidad de reparación quirúrgica. Pero ojito acá, ya que hay ciertos requisitos prequirúrgicos de tipo obligatorio, doctores. Primero, hay que tener una manometría esofágica. Si se acuerdan, hace rato hablábamos de la
del aclaramiento esofágico. Les decía que el esófago tiene ciertas contracciones de manera anatómica normal, los cuales hacen que todo el contenido que pudiera llegar a ver acá se barra, además de que nos ayuda en la deglución de los alimentos y llegue a la cámara gástrica. Entonces, este estudio, una manometría, nos muestra cómo están estas contracciones a lo largo de cierto tiempo, si son normales, anormales, cuántas hay, etcétera. Esto para descartar trastornos de la motilidad como la calasia. En este tema de la calasia vamos a revisar bien la manometría y la clasificación del resultado de las manometrías. Y esto va a ser muy importante antes de generar una intervención quirúrgica. En este caso, una fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen. Si se acuerdan del caso clínico, nos preguntaba de la clasificación de los ángeles. Esta clasificación va de la letra A la letra D y va en orden A, B, C y D. En la primera y en la segunda nos hablan de medidas en milímetros, o bueno, esto es la manera en la que yo me la aprendí. En el grado hay una o más rupturas de la mucosa menores a 5 milímetros que no cruzan los pliegues mucosos. En el grado B hay una o más rupturas mucosas mayores a 5 milímetros, pero ojo, todavía no cruzan los pliegues mucosos, que esto era el punto que les hablaba en el caso clínico, si cruzaban o no cruzaban los pliegues mucosos. En este caso, la A y la B no lo cruzan y la diferencia es la medida mayor o menor de 5 milímetros. Para el grado C hay rupturas mucosas que sí cruzan los pliegues contiguos, pero que afectan a menos del 75% de la circunferencia esofágica. Por otra parte, el grado D afecta más del 75% de la circunferencia del esófago. Entonces, en los casos clínicos, ustedes tienen que ver primero, y esto no van a ser tan malos en un examen o incluso en simuladores, les van a hablar directamente del reporte de la parendoscopía en milímetros o en porcentaje. Si les ponen a ambos, pero ya les hablan de porcentaje, ustedes váyanse al grado C o al D. Si ponen solo milímetros, seguimos en el grado A o en el grado B, perdónenme. Y aquí tenemos unas imágenes comparado a la tabla clásica con una tabla con imágenes de endoscopía que encontré en internet. Vean cómo si se va relacionando a lo que veníamos comentando de la clasificación de los ángeles. Aquí, esta es la clasificación que ustedes tienen que saber a nivel universitario. Sin embargo, para profundizar un poco más en el tema y les pueda servir también un poco de repaso en Arma Futuro, sepan que hay otra clasificación, la clasificación de Savary-Miller. Esa es preguntadísima en los simuladores. Esta clasificación también es de hallazgos endoscópicos y es para la clasificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta va del grado 1 hasta el grado 5. Iniciando con el grado 1 va a ser una lesión erosiva, exudativa, única o múltiple que va a afectar un solo pliegue longitudinal. Grámenselo como grado 1 solo afecta a un pliegue, nada más. En el grado 2 pasamos a lesiones erosivas múltiples que afectan más de un pliegue longitudinal, que pueden confluir, pero no son circunferenciales. Aquí, grámenselo. 1 es igual a 1, 2 es igual a más de 1 y nada más. Ya si el caso clínico describe algo más, como que abarca toda la circunferencia del esófago, pasamos directamente al grado 3. Por su parte, el grado 4 es la presencia de complicaciones crónicas como úlcera esofágica profunda, estenosis esofágica o acortamiento del esófago. Y una que les suelen preguntar bastante, les dicen que el reporte histopatológico de la biopsia tomada en la endoscopía reporta presencia de esófago de Barrett. Pasamos directamente a grado 5, ya que esto se confirma por biopsia. Una pequeña mnemotecnia que decían en algunos simuladores es que si en el caso clínico te hablan de una metaplasia, ojo, metaplasia, no displasia, pasamos directamente a grado 4. Si te hablan ya de esófago de Barrett, grado 5. 1 con 1, 2 más de 1 y el grado 3, que sería lo más difícil de memorizar, abarca toda la circunferencia del esófago, pero no hay cambios en cuanto a displasia ni metaplasia del epitelio. Y justo lo que les decía, esta es una pequeña perlita tipo ENAR. Si nos hablan de metaplasia intestinal, pasamos directamente a una clasificación 4 en Savary-Miller. Y si te dicen que son lesiones de 4 milímetros, nos están hablando de tamaño. Decíamos que en la clasificación de Los Ángeles, A y B era por tamaño. Menor o mayor a 5 milímetros. Si es menor, estamos hablando de una tipo A. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. La subimos en un rato más. Espero que estén repasando y cualquier duda no duden en dejarla en la caja de los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias.